Pues otra vez estamos aquí en la frontera, Otra vez en la frontera. en la muralla, Sí. y ahora la pasamos en 7 minutos, me parece. La primera y falta la segunda, pero no había ninguna cola porque pasa que, claro, para venir a Rusia hay muchos turistas que regresan a casa, pero pasar la frontera, cruzar la frontera con Estonia, entrando en la Unión Europea, no es posible para los turistas, entonces hay mucho menos gente porque solo pueden pasar los ciudadanos, los que tienen ciudadanía Unión Europea y los que tienen residencia. Bueno, ahora sí que chau Rusia. Hola Estonia. Chao Rusia. Exactamente acá. No, acá estamos ya en Estonia. Dejemos atrás Rusia, ya está la bandera. Allá arriba. Está dividido entonces por este río, que no sé cómo se Sí, llama. sí. Estamos en Tallinn. Lo acabamos de llevar. Yo me logré cortar el pelo en Rusia. Y podemos mostrar el bus un poquito. Ahora vamos otra vez a buscar un hotel y después a botar la comida. Teníamos tanta suerte en el San Petersburgo, pero aquí no tanto. Está lloviendo, hace fresquito, hace muy frío. Y nos recibe, como es habitual de estos países bálticos, bien gris, con lluvia. El Tallinn, Estonia. Es Sí. bueno. A ver si por lo menos no nos empapamos y podemos dejar las cosas en el hotel y salir a dar una vueltita. Me sorprende muchísimo que se hable ruso en países que están alrededor. Que están al lado de Rusia. Sí, pero Claro. no pensé que tantos. En Chequia también se habla mucho, no tanto como en Estonia, O sea, pero todo lo que antes perteneció a la Unión Soviética, claro. Polonia, República Checa, No Eslovaquia, no sé ahora, pero Bielorrusia. seguramente tenían antes en la escuela, en el colegio, sí que tenían ruso. No sé Pero cómo es. tiene que ver con la educación de las personas, o sea, los que recibieron una mejor educación hablan ruso también, o eso es algo que está en todas las casas. Yo no O sea, sé, ya vamos a preguntar desde cómo es chico. en todas las casas. Yo Ah. no soy estonia. Imagino que lo aprenden con estonio e inglés. ¿Así? Mm. Creo. Y aquí tenemos dos camitas separadas. Pero bueno, está muy cerca del centro y bastante baratito. Solo 28 euritos por una noche y a nosotros nos sirve mucho porque gastamos un montón. Aquí estamos en las puertas Viru, creo que se llama así, las que te llevan al centro, al centro histórico. Viru, ¿no? ¿Y quieres decir algo? Sí, quiero decir que es hermoso caminar por las calles del centro antiguo de Tallinn porque te vas encontrando con estas cositas. De repente entras, hay como un patiecito con esta estructura. No sé, seguramente forme parte de lo que fue las construcciones antiguas de esa época, de la época del castillo. Las piedras. Tiene luces preciosas. Bueno, y se puede, creo que se puede cruzar por ahí abajo. Acá, Estudio de arte. estudio de arte. Vamos a ver qué es. O es algo de iglesia. No sé. Está hermoso, ¿no? Me encantan esas paredes con mucho verde, muchas plantas. Estamos en la plaza principal, hay un lugar importante que ya yo he estado hace 9 años creo, Hace 2, 3. o hace 6 puede ser. Y el Maxi estuvo hace 2 años cuando vino a buscarme en Rusia. El restaurante es una cueva, Tercer Dragón. Se habla un poco de ruso. Parece que tira magia. Sí, parece que tira magia musical. Y arriba se están colgando así cosas de la cocina. Kasha. Kasha.
Kasha. Kasha. Kasha. Porridge. Porridge, yes. No, kasha. Yeah. Mr. Pirosh, can you tell him to let the girls try the soup? Попробуй суп. Yeah, probeer soup. Ну, ё, Пьер, пока один. Claro, son polacos y ella que es rusa le está ayuda. Parece que hay una mezcla entre inglés, ruso y polaco. Acá. Y claro, como tienen ciertas cositas en común, entonces entre los tres idiomas van deduciendo lo que quieren decir. Pasa que antes no querían hablar. Te dicen English o nada. O no. Aquí tienen un coso lleno de pepinos que se puede, no sé si ahora todavía está, pero se puede sacar cuando quieras y comer gratis. Salado. Entonces se puede sacar un pepinito salado por 50 céntimos. Non-grape wines. Do you speak English? We'll manage. So. Я буду просто говорить пирожки. Пирожки, яблоко, лось. Два. Один, два. Один суп. Суп. Mira. Dos. Beer. Two Two beer. beers. Lighter, dark, light. Dos beer money. Se le mezcla el ruso, se le mezcla el inglés. Un poquito el español a mí también. Toma tú. Shots. Schnapps. No, gracias. Thank you. Where are you from? Я soy de Rusia, я русская. И живем в Испании сейчас. Он аргентинец. Y Argentina. Entonces, aquí tenemos las cervezas, ya, como en la antigüedad. Y esto es el costillo del toro. Y la sopa del alce, que no tiene la cuchara, lo tienes que tomar así. Bueno, hemos pedido 2 cervezas, 2 pasteles, ¿no? ¿Cómo se llaman? Pasteles. Alce y otro es buey, pero no sé cuál es cuál. Una probadita de cerveza. ¿La cerveza? ¿Está rica? Así se toma, A ver, sin cuchara. perfecto. Uf, calentito, perfecto porque hace muchísimo frío afuera. Cervecita que viene acá. Probala primero a ver qué te parece. Creo que la idea es ensuciarse las manos. No, tiene palito. ¿Rico? ¿Qué tal? Genial, ¿no? Ahora hace tanto frío que esto es lo que necesita. Quería mostrar otra cosa. Estoy en el baño. Así se ve el lavabo. Esto es el inodoro. Perdón que le muestro, pero se ve también muy interesante. Eso también. Bueno, esto no sé ni qué es. Desde ahí sale el papel. Otra cosa interesante, pero claro, es una cosa moderna. Que aquí te lavas las manos, las secas, tienes que secar con ese papel. Creo que, me imagino que se está lavándose adentro y sale otra vez lo mismo y lo mismo. Y así te cuidas de la naturaleza. Y aquí estoy. Acabamos de salir de los 13 dragones, acá en Tallinn, en la placita histórica de la capital de Estonia, y nos probamos las costillas de alce. La verdad que Las estaban... costillas eran de toro. ¿Eran de toro? Sí. Eran de buey De las alce costillas. era la sopa y también pastel. Nos probamos entonces las costillitas de buey y la verdad que estaban riquísimas, ¿eh? Muy ricas las costillitas, Sí, tenían un y sabor mucho. diferente. También podrían pedir para 3-4 personas. Sí, seguramente deben haber sido marinadas o adobadas en alguna especie de salsa
estaban como saladitas al natural y estaban muy ricas, o sea, la carne tiene un sabor diferente. Se nota que no es la carne de siempre que comemos, sino que era que estábamos probando otra cosa. Muy bien. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Bonita mañana. Ayer. ¿Verdad? Vamos. Buenos días, comenzamos una nueva mañana. Muy bonita, por cierto, bonita mañana. Ayer nosotros comimos y fuimos a dormir sin fuerza. Estábamos cansados del viaje largo. Centro histórico de Tallinn. Ahí está el ayuntamiento. Ayuntamiento por ahí atrás, hermosa arquitectura. Y vamos a mostrar un poquitito mientras vamos paseando para que se vea, se aprecien estas calles del centro histórico, que es pequeñito pero muy bonito, muy hermoso, la verdad. Tiene mucho encanto. Este es el restaurante Olli Hansa, que es como la hermana mayor del tercer dragón donde estuvimos ayer. Más caro y no sé si es tan bonito como el otro. El señor nos está invitando a pasar por ahí. Es muy pintoresco todo, ¿eh? A land which for thousands of years was governed by the ancient Estonian now. And I'd like us to keep our eyes closed if we can. No tenemos nada de suerte hoy y tenemos que subir además por estas escaleritas. Está lloviendo un montón, estamos todos mojados. Hay que buscar una tienda y comprar el paraguas. Vamos a ver qué hay ahí. Mira. Es enorme. No quiero salir, está lloviendo. Están aquí 3 monjos, según lo que vi por internet. Uno está rezando, otro vigilando y otro no sé qué hace. Son esculturas de un escultor, entonces que ganó en un concurso en 2011. Entonces son de recién. Hola. ¡Ah! No tienen cabezas. El tercero está ahí arriba. Se está vigilando a todos. Mira. Está arriba tuyo. Estamos con los señores rezando también que se acabó la lluvia. Por favor. Está todo muy bonito y no sabemos a dónde ir. Bueno, estamos un poco lejos de las tiendas. Sí. Por favor, señor. Basta con la lluvia. Aquí hay más agua si todavía te falta. Hemos comprado... Hay que encontrar una información en el centro para comprar ahí unos... ¿Cómo se llama? Impermeables. Impermeables. Raincoat. Así. Y con la copita. Así estamos. Bueno, es que era imposible, hacía una... Claro. Si vienen No había y hay manera. una posibilidad, mejor que lo compren para no mojar antes de comprarlo, como lo hacemos nosotros. Porque salió el sol y nos confundimos pensando que va a hacer buen tiempo. Pero no. Me siento todo un preservativo. Bueno, mejor.
qué hay ahí? Aquí está un lector. Mira este dibujo. Aquí estamos en un mirador, no sé cómo se llama. Después un fulbito, paporrete, ¿qué dan? Estamos en el mirador Kohtuotsa, se llama. Vamos a ver cómo se ve desde aquí. Ah, sí, sí. Otro mirador, Patkule. Aquí se venden mucho estas bebidas. El vino caliente y Glok, no sé cómo se llama. Que es una bebida de frutos rojos con las especias, calentita también, pero no tiene alcohol. Wow, desde aquí se ve el mar Báltico. Tenés un huevocito justo arriba de tu cabeza, mi amor. Listo. Genial, lo que quería. Pero a nosotros nos han dado un huevo hervido, duro, con el en el centro estaba casi azul negro. Qué lindo lugar, qué lindo. Me gusta el arte. Todo tipo de arte. Collage digital. Para mi hermanita y para mí, ¿sí? Cafecitos. Me encanta. Y ya estamos en la plaza. Otra vez estamos en la plaza, llena de los restaurantes, pero ahora le faltan solo estas, ¿cómo son, amor? Los kioscos con la comida que están puestos. En invierno siempre están aquí, está lleno de las comidas. Venden cositas riquísimas, así callejeras y típicas de este país, unos salchichas de Estonia, Pedazos de cerdos o cerdos enteros. cerveza, todo tipo de cervezas. Uy, lo que parezco, mirá cómo me dejó la lluvia, calvete. Mirá lo que parezco. Unas cervecitas, unos vinos con especias calentitos que se toman acá, que son muy típicos de estos países bálticos. Algunos pancitos calentitos riquísimos, cositas interesantes, algunos dulcitos. Pero bueno, no lo perdemos esta oportunidad porque falta un poquito para el frío. También ahí están las puertas de vidrio y aquí, por ejemplo, hay una tienda de paraguas, de los paraguas. No sé si son caros, baratos, no sé. Ya hemos comprado los abrigos de plástico. Pero si alguien quiere, tiene 60 de descuento. Estamos como siempre mirando los souvenirs y todo. Ahora estamos en un comedor famoso que se llama Lidom. A mí me encanta, cada vez cuando voy lo visito. Ahora les muestro. Acá creo que está prohibido grabar el video, otra vez me regañaron. Vamos a tratar. Por lo menos les puedo mostrar que aquí se paga por el plato. Te pagas por un plato y lo puedes rellenar como te guste. Por ejemplo, eliges un plato grande o pequeño y después rellenas cualquier cosa. Otros platos tienen su propio precio aparte.
Estas son postres, pero creo que son líquidos. Sí, algunas son bebidas. También puedes comprarte un helado, dependiendo del tamaño de la copa, de la taza. Te pagas, lo rellenas con lo que quieras, con lo que hay, ¿no? Con el sirope, y te pagas solo por una taza. Los postres, a mí me encantan todos. Creo que de pistacho, bastante baratos. Me gustaría probar esta sopita. La quiero probar y la voy a probar. El cafecito lo tiene natural. Aquí tenemos unos capuchinos. Se está quejando el señor. Dice, lo veo muy normal. Es una sopita ahumada y una salchicha del cerdo y las patatas. Aquí tenemos la comida por 32 euritos. Un capuchino, una sopa rara. Creo que yo la comí una vez, la sopa de Lituania. Hace un pollo ahumado, repollo, puré, patatas fritas, la sopita ahumada de salchichas, una salchicha y cerveza, como siempre. Resulta que Maxi dice, qué rica cerveza, la más rica de mi vida, como un caramelo. Y ahora entiendo que es uno, no sé cómo se dice en español, pero es kvass. Es una bebida sin alcohol, pero sí, seguramente no existe en España, no sé. Pero muy rica. ¿Sí? Estamos en la tienda. A mí me encanta cómo está todo ordenado, limpito. Está abajo del centro comercial Solares, donde estuvimos en Lido. Nunca la vi con esas formas en mi vida. Claro, pronto viene el Halloween. Ya estamos en el aeropuerto. Ahora nosotros vamos a pasar una noche en Sueca. En Sueca no. Suecia. En Suecia. En Estocolmo. En Estocolmo. No, Estocolmo no, tampoco. En Irlanda. En el aeropuerto creo que no vamos a llegar al Estocolmo porque vendremos tarde y queremos dormir. No tenemos ganas de hacer esa ruta y tampoco tiene mucho sentido porque podemos solo venir por la noche. No sabemos ni a dónde exactamente queremos ir para pasar un par de horas y regresar. Está lejísimo, unas 40 horas desde el aeropuerto. Pero hay que ir también al hotel y dejar las cosas. Por suerte tenemos un transfer gratis porque tenemos suerte de encontrar un hotel por 50 euros por una noche que se llama Radisson Blu y te lleva gratis y tiene la piscina. Entonces ahora solo vamos a descansar. El aeropuerto se ve tan pequeño como una parada de autobús. Ahora se ven los controles acá, me parecen aviones. Estamos en el aeropuerto de Estocolmo y lo más hermoso que hay, les voy a mostrar, es el atardecer. Aquí está acá. Wow, en el hotel tenemos plancha, para planchar ropa, el guardarropa, las toallas, la tetera, café, té, la puerta con el espejo y la duchita con los jabones y todo. Y esto es la secadora del pelo, y también no sé qué, bueno, muchas cosas. La tele, la cama perfecta, por fin tenemos una cama para los dos. Vamos a poder dormir.